En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Al prepararnos para escuchar la palabra de Dios y celebrar el sacramento del amor, por favor, apagar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Romelia Santaella y el celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Yo no sé lo que cuando he dicho, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que cuando he dicho, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. El Cristo que te alaba aquí es un Cristo vivo. El Cristo que te alaba aquí es un Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos también a encomendar a nuestro hermano difunto Roberto Peche. Vamos, y yo les voy a pedir que me acompañen en mi oración por la iglesia cubana, que sigue sufriendo persecución y de la cual ha brotado, no de la jerarquía, bueno, parte de la jerarquía porque los presbíteros también lo somos, una carta firmada originalmente por más de 100 personas, sacerdotes, religiosas y laicos, pero que ya ahora estaba mirando en el internet, ya van por 685 firmas. Eso en Cuba es ser muy valiente, es ser profético, porque lo están haciendo desde la fe. Está muy bien escrita, muy bien redactada, es un análisis de la situación actual, que es lo que se está repitiendo desde hace 62 años, cuando llegó la infamia en figura socialista de Fidel Castro al país. Lo que han hecho es destruir familias, personas y la patria. Y lo denuncio porque es el único modo que tengo de hacerlo. Y orar para que Dios les pida cuentas. También aquí, para que se vea que Dios defiende a los pobres y a los humildes y a los que buscan su camino de verdad. Hoy, precisamente, la liturgia de la palabra nos habla de un gran profeta. Nos dice el libro del Deuteronomio, nos lo dice Moisés, que Dios dará un gran profeta igual que él. Cuando vino fue mayor que él, porque es la palabra viva, que es Jesucristo mismo. Pudiéramos leerla en dos lecturas. Una, sabiendo ya cómo fue la historia del pueblo de Israel, que Dios le envió muchos profetas. Y como Jesucristo dijo, le dijo una vez a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los sumos sacerdotes, ellos los mataron. Y al final él murió como un profeta.
lo va a anunciar diciendo, no se supone que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y lo mataron como si hubiera sido un falso profeta. Cuando se rechaza la verdad, al bien se le dice mal, a la verdad mentira. Y eso le ha pasado a la humanidad en todas sus situaciones, casi siempre, la verdad. Incluso en el camino religioso, en el camino de la fe del pueblo elegido de Dios. Por eso son temas tan importantes estos que nos hablan de profetismo, o sea, de ser fiel a la palabra de Dios, vivirla y gritarla en cualquier circunstancia, como nos va a decir hoy también el Evangelio. La autoridad de Jesús no está en un poder de este mundo, no está en la fuerza, no está en el abuso de ese poder, está en una consonancia con lo que el pueblo que la escucha espera de Dios y reconoce que es palabra viva de Dios. En ese espíritu vamos a pedirle al Señor que nos purifique para escuchar su palabra, que nos perdone los pecados que ahora vamos a reconocer en su presencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con todo el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley, nos habla sobre todo de Moisés y nos explica esa ley, los mandamientos. Nos presenta una versión mucho más explicada y ampliada que la que encontramos en el Éxodo. Es como el cierre de esos primeros 5 libros que
los hebreos llamaban con un solo nombre, como una sola colección, la ley. Escuchemos cómo por medio de Moisés Dios nos anuncia la venida de esa palabra viva que es su propio Hijo. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. Eso no se lee. Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te reserva un profeta que se levantará como yo en medio del pueblo, un hermano tuyo a quien escucharás. Acuérdate que en el Horeb, el día de la asamblea, tú dijiste: tengo miedo de morir, no quiero volver a oír la voz del Señor, ni volver a ver este gran fuego. Entonces el Señor escuchó tu petición y me dijo: dicen bien, yo haré que se levanten en medio de ellos un profeta, hermano suyo, lo mismo que hice contigo. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo mande. Si alguno no escucha lo que este profeta dice de mi parte, yo mismo le pediré cuentas. Pero si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuche hoy la voz del Señor. No endurezca el corazón. Todos, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezca el corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Ojalá escuche hoy la voz del Señor. No endurezca el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuche hoy la voz del Señor. No endurezca el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuche hoy la voz del Señor. No endurezca
castidad consagrada al servicio del reino de los cielos tiene su origen en la vida de Cristo, en su ejemplo personal y en un acercamiento de la visión cristiana, como nos enseña San Pablo, de la disponibilidad a servicio de la Iglesia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo los quisiera ver libres de preocupaciones. El hombre que se queda sin casarse se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Al contrario, el que está casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposa, y está dividido. Así también, la mujer soltera y la que queda virgen se preocupa del servicio del Señor y le consagra su cuerpo y su espíritu. Al contrario, la casada se preocupa por las cosas del mundo y tiene que agradar a su esposo. Esto lo digo para su provecho y no para ponerles tropiezos. Deseo para ustedes una vida hermosa y que les permita entregarse totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús enseñaba con autoridad. Así decía el pueblo, que percibe la fuerza de la palabra viva de Dios, el Espíritu, distinto al de sus escribas y maestros de la ley, que aunque enseñaran bien, enseñaban simplemente citando a otros y poniendo argumentos humanos que poco a poco les iba enfriando la fe y los iba alejando del fervor en la práctica de la ley de Dios. Jesús es la palabra viva y tiene su palabra eco en los corazones que buscan la verdad, que buscan a Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.
ese es el profeta. A veces pensamos en un profeta como un adivino del futuro. Eso no es un profeta. Aunque cada profeta con una visión larga, ¿no?, estando penetrado de la verdad de Dios y no de la conveniencia de los poderes del mundo, pueda predecir cosas que con una cabeza fría y un corazón entregado a Dios se pueden conocer, o porque Dios se lo ha mandado decir para que cuando se cumpla, como dicen muchos en la historia del pueblo de Israel, sepan que hubo un profeta entre ellos. Pero como muchas veces les he explicado, la principal misión, lo que es específico del profeta es dar un criterio de Dios en el presente, con una mirada limpia, aguda, profunda, iluminar el presente y desde el presente proyectar, por supuesto, el futuro, sobre todo de esa gente y de lo que sucederá si se cumple la voluntad de Dios y lo que sucederá también si no se cumple. En este mundo muchas veces andamos a la casa de profetas de la economía, de esto, de lo otro. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero muchas veces nos inquietan con eso. Hay gente que quiere adivinar el futuro. Bueno, algunos pueden predecir cosas, razonando bien a partir de los acontecimientos que se llevan a cabo en el momento presente, por supuesto. Siempre ha habido gente que llamamos iluminadas, desapasionadas, preclaros, porque lo hacen sin pasiones y sin intereses. Cuando alguien pretende ser profeta interesadamente, dice todo lo contrario de la verdad. Dice lo que la gente quiere oír y lo que les conviene al que le está dando o le manda el mensaje. Eso no tiene nada que ver ni con Moisés, ni con todos los antiguos profetas que vinieron después de él, y mucho menos con Jesucristo, que vino al final de todos los tiempos, que su pueblo lo recibió en muchos momentos como el gran profeta de Nazaret, pero que fue mucho más. Es la palabra de Dios viva, la palabra, el verbo de Dios, el Hijo, hecho hombre, hecho carne. En la segunda lectura escuchábamos las enseñanzas que nos daba San Pablo de una forma muy sencilla y directa acerca del significado de la castidad, de la vida célibe y de la virginidad consagradas al servicio de Dios. No es una carencia, no es una negación, es una acción positiva que consagra a la persona, al creyente en ese estado, por una especial vocación llamada de Dios a su servicio para testificar el reino de los cielos, para decir que cree en ese reino y que por lo tanto en el presente ya quiere vivir de acuerdo con los postulados de ese reino de Dios, en el cual nadie se casará. Todos seremos, como dice Jesucristo, usando una metáfora, como ángeles en la presencia de Dios. El matrimonio, aunque es explicado y de una manera muy excelente también por el San Pablo, por ejemplo, consultemos el libro, la carta a los Efesios, y por Jesucristo, por supuesto, no tenía que ser tan explicitado en la época nueva del Evangelio, de la Iglesia, porque esa tradición nos viene muy clara de la tradición de Israel. Lo que sí tiene que explicarse mejor es esto, que es una realidad nueva. Y en la Iglesia se asume por vocación y por imitar a Cristo. Todas las demás razones que puedan lucir y ser también de orden práctico y apropiadas para la consagración total de una persona al servicio en la Iglesia y al anuncio del reino,
están en segundo lugar. Lo que lo motiva en primer lugar es la vida del mismo Jesucristo. Y la vida que escogieron aquellos a quienes Él llamó primero, hayan sido célibes o solteros en ese momento, como San Juan, por ejemplo. De los demás no sabemos todos los detalles, o casados. De Pedro sabemos que tenía una suegra, por lo tanto tuvo esposa. No se habla de ella. Debió haber muerto antes de que fuese llamado por Jesús. Pero no tenemos otro testimonio directo de esas cosas. Y sí de que los apóstoles se dedicaron totalmente al seguimiento de Cristo y al servicio del reino. Y de ahí brota. En la actualidad, porque siempre ha sido una tradición constante en ellos, las iglesias orientales, en las católicas muchas de ellas, no todas, y la ortodoxa, por ejemplo, no unida a Roma, separadas del siglo XI. Entre el 9 y el 11 empezaron esos problemas que se consumaron después creo que en el 12. Bueno, sí tienen dos tipos de clero. Los célibes, que son mayoría, no sé qué por ciento, pero son los más. Son los que usan el velo, el morrión grande y el velo. Y los casados, que no usan el velo. El velo es signo de celibato. De entre ellos eligen ordinariamente a los obispos. De modo que ellos también aprecian mucho ese estado de consagración total. En la vida religiosa, que también queremos conocer, por supuesto que es indispensable la asunción de ese estado de vida célibe, ya sea de vírgenes consagradas, en caso de las mujeres, o de personas, mujeres y hombres, en la vida religiosa consagrados por un voto. La vida religiosa en la Iglesia se asienta sobre 3 votos y opciones que van juntas. La pobreza, ellos no poseen bienes propios, todo lo que tienen es común. El que tiene bienes es la congregación o la orden religiosa, en distintas categorías: orden, congregación, sociedad misionera, sociedad de vida común, etc. Institutos seculares, que son más modernos, del siglo pasado, o personas que se consagran en privado para servir a Dios en la castidad o en la virginidad. Pobreza, castidad y obediencia son los 3 votos religiosos. Quiero explicar eso porque hay personas que no leen ni siquiera el catecismo de la Iglesia y no saben estas cosas, y a mí me gusta siempre orientar. El clero de la Iglesia Católica tiene 2 formas. El original, que es lo que llamamos hoy el clero diocesano o secular. Yo, por ejemplo, estamos adscritos a una diócesis. Eso se llama incardinados. Cardo en latín quiere decir bisagra, ¿no? Estamos incardinados como una puerta al marco, así como una bisagra, así, a la diócesis. ¿Cómo lo estamos incardinados? Bueno, en mi tiempo, porque después cambiaron la forma, después del concilio, aunque yo me ordené en el posconcilio, pero no se habían cambiado esas modalidades. Mi incardinación ocurrió cuando recibí la tonsura clerical. Que, si se acuerdan, antes los curas tenían un roletico aquí en la cabeza. Los monjes, una tonsura más grande, como lo vemos en los cuadros, en las imágenes antiguas, ¿no? El cerquillito aquel. Bueno, eso era signo de renuncia al mundo. A las monjas no se lo hacían así, pero le cortaban el pelo cortico y se ponían su cofia. Bueno, esa primera tonsura clerical iba acompañada de una promesa de fidelidad a las condiciones de un clérigo, y alguno quedaba incardinado. Eso lo hice yo cuando terminé el primer año de teología.
en mayo del año 1969. Después venían las órdenes menores, que hoy en día solo quedaron dos, el de acolitado y el lectorado. Entonces eran cuatro. Hostiario es el portero, campanero, como un sacristán cualificado, ¿no? El exorcista, el lector y el acólito, en ese orden va subiendo. Hoy en día se llaman ministerios y son esos dos, lector y acólito. Esos ministerios que el Papa aprobó ahora para que lo puedan recibir permanentemente también las mujeres, aunque ya pueden ejercer eso hace mucho tiempo. La mayoría de los lectores en las parroquias son mujeres, ¿no? O por lo menos la mitad. Entonces, después venía el subdiaconado, que tampoco existe, es posterior, ¿se acuerdan de los diáconos que lo fundaron los apóstoles? Pero al paso de los siglos, los primeros siglos, apareció el subdiácono, que era como un asistente del diácono. Antes lo consideraban una orden menor, después fue considerada orden mayor. Antes de esa orden, yo hice mi promesa de castidad perpetua, pero eso se hace en el clero diocesano, en privado, con el obispo, antes de recibir esa orden. Después que se quitó esa orden, se hace antes del diaconado. O sea, todos esos seminaristas que van a ser sacerdotes y que se ordenaron de diácono el año antes, ya hicieron esa promesa en privado con el obispo. Los que van a ser diáconos permanentes y están casados no la hacen. Pero se comprometen a que si enviudan, cosa que a veces pasa, van a permanecer célibes. Y así lo hacen. Bien. Entonces yo recibí ese subdiaconado ya habiendo hecho mi promesa. No es un voto religioso, pero tiene el mismo valor sagrado, ¿verdad? Y después recibí el diaconado y a partir de ahí una promesa que también tiene el mismo valor de los votos religiosos, de ser obediente, de obedecer al obispo, a ese que me ordenó y a sus sucesores. Y se repite en el presbiterado, que es lo que nosotros llamamos el sacerdocio, cuando ya el ordenado puede celebrar misa. Los diáconos bautizan como un ministerio ordinario y predican y asisten al altar y son ministros ordinarios de la comunión, pero no son sacerdotes, por lo tanto no pueden presidir la Eucaristía ni ejercer el ministerio de dar el sacramento de los enfermos, ni el de la confirmación. Yo sí lo puedo hacer por delegación del obispo, etc. Y los presbíteros son los que somos nombrados por los obispos como pastores en las parroquias, por los cuales las parroquias tienen su legitimidad. Sin párroco no hay parroquia. Como sin diócesis no hay obispo. Digo, sin obispo no hay diócesis. Es el que representa y ejerce el ministerio del apóstol. Y en la Iglesia Católica, todos esos ministerios los ejerce un hombre célibe, que hizo esa promesa. El clero religioso no es ni inferior ni superior. En cuanto a sacerdotes, los que son sacerdotes, son tan sacerdotes como los sacerdotes del clero diocesano. Pero ellos tienen una vocación específica a la vida religiosa y acceden a ella como todos los religiosos que no son sacerdotes. Entre los monjes de los monasterios, no todos son sacerdotes. Y las órdenes religiosas, sobre todo las antiguas, o los que son órdenes religiosas, y también muchas de las congregaciones, la última orden religiosa reconocida con ese título de orden fue la de los escolapios y las escolapias, las escuelas pías. De entonces para acá, no sé si fue en el siglo XIX, XVIII, 1700, no me acuerdo ahora.
Yo era muy pequeño entonces. Se llaman congregaciones o sociedades de vida común, sociedades misioneras, etc. Y en el siglo XX, el Papa Pío XI, que creó la forma de institutos seculares, son seglares consagrados. En realidad, los religiosos que no son sacerdotes, varones y mujeres, son laicos consagrados también, pero tienen en el derecho canónico, en el derecho de la Iglesia, el título de religiosos. Bien. Y acceden a ello por pronunciar sus votos para la vida religiosa delante de un superior autorizado o de un obispo. Votos de pobreza, de castidad y de obediencia a sus superiores y a la regla de su orden o congregación. ¿Ya ven la diferencia? Si tienen más dudas, busquen el catecismo. Léanse el derecho canónico, ahí todo está clarito. Pero es bueno que nosotros sepamos estas cosas y que también hay personas, sobre todo mujeres, que se consagran en privado, hacen su voto oficial, autorizado, o en privado, de permanecer célibe, virgen, al servicio de Dios. ¿Qué significado tiene eso? Tiene dos aspectos. Uno práctico, que es el que ven hasta los que no son creyentes. Estar dedicados 100% al servicio en la iglesia. Tener la total disponibilidad. Pero el otro, que es el más importante, que es el origen, es la raíz, es imitar a Cristo y seguir la llamada de Dios, porque es una vocación. Dicho esto, la castidad, no el celibato, la castidad, tiene vigencia en todos los estados de vida. En el soltero, en el consagrado y en el casado. Casado, casada, ¿no? Hay una castidad conyugal. ¿En qué consiste? En la fidelidad exclusiva a la esposa, al esposo, al cónyuge, a quien le prometió. Por eso el sacramento se hace entre ellos dos y permanece en esa fidelidad entre ellos dos. Te prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. O sea, mientras viva aquí en la tierra. Con la muerte se termina ese vínculo. Ese es el primer paso. Y el otro, el abstenerse cuando el otro no lo puede realizar, se sienta mal, está enfermo, por dedicarse por un tiempo a la oración, como una especie de ayuno, también tiene sentido entre los esposos. Si leemos la historia de la vida de los santos, muchos llegaron a ser consagrados a Dios habiendo estado casados y de mutuo acuerdo se separaron para dedicarse. Con frecuencia fue uno primero, casi siempre el hombre, y después la mujer lo siguió, ¿no? Si leen la familia que alcanzó a Cristo, que es la historia de la vida novelada, pero cierta, de San Bernardo de Claraval y toda su familia, vemos cómo ocurrió en la vida de esos hermanos y una sola hermana, ese dedicarse, consagrarse a Dios en la vida monástica. Pero hay una castidad conyugal y hay una castidad previa al matrimonio, porque aunque mucha gente falte y siga la moda de nuestros tiempos, eso está en contra de nuestros principios cristianos. Andar regalándose por ahí y por supuesto arriesgándose, como si el sexo fuera para jugar. Es algo que tenemos que pensar en serio siempre. Trae satisfacciones, claro, trae placer. Y una cola de problemas después, cuando está fuera del camino que Dios nos ha señalado y que encontramos en sus mandamientos. Por eso quería extenderme en esta segunda lectura que se nos aplica a todos.
Para que nadie diga, no, el cura está hablando de eso porque tiene que defenderse. Hay gente que piensa así. Él tiene que defender lo suyo, imagínate. Si no, eso tiene un lugar en la vida de todos nosotros y que requiere sacrificio y esfuerzo, claro que sí. Todo lo que vale cuesta. Y si es espiritual, mucho más. En el Evangelio escuchábamos cómo Jesús admira a todo el mundo en la sinagoga. Él va a la sinagoga empezando, fíjate que estamos todavía en el capítulo 1 de San Marcos y ya han pasado cosas cantidad. Recibió el bautismo, se manifestó el Padre y el Espíritu Santo al salir del agua, fue al desierto y estuvo 40 días siendo tentado y venció. El Evangelio que vamos a leer en el primer domingo de Cuaresma, y empieza a anunciar el reino de Dios y a llamar a la conversión, y entra en la sinagoga de Cafarnaún, una población un poquito más grande que Nazaret, le llaman ciudad, pequeñita, pero bueno, importante, junto al lago, donde estaban asentados, donde era el que era la población, la ciudad de Pedro y Andrés, Simón y Andrés, donde él en algún momento largo de su ministerio va a tener como su sede, ¿no? La escogió como un lugar desde el cual ir a misionar en todos los alrededores. En Cafarnaún entra en la sinagoga, pero él no va a enseñar como los demás, citando a otros maestros, y el pueblo se da cuenta. No está diciendo nada raro, nada fuera de lugar, todo lo contrario, pero la gente detecta que ahí hay un espíritu especial y lo definen de esta manera: enseñaba con autoridad y no como sus maestros o escribas de la ley. E incluso hay un espíritu inmundo en alguien que está ahí, que siempre ha estado y nadie más lo ha notado, pero cuando entra Jesús, empieza a gritar: has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo manda a callar y a irse. Él tiene poder sobre los espíritus inmundos, así que invoquémoslo todos los días, porque los espíritus inmundos andan sueltos por ahí. Y tiene poder sobre el mar, sobre el viento, sobre las olas. En algún momento vamos a ver a los apóstoles, a los discípulos asombrados y amedrentados al ver que con su sola palabra calma la tempestad. Hay una realidad espiritual que no es palpable, pero que está ahí en el pueblo de Dios, que es el que detecta eso, que está en nosotros. La palabra de Dios viene, pero también está, y la comprende y la identifica el que ya la tiene. Es eso que la iglesia llama el sensium fidelium, el sentido de la fe, el sentido de la fe de los fieles, de los que han sido llamados y sienten a Dios y escuchan su palabra con una acogida especial que viene de Dios. Y que los que estamos bautizados estamos habilitados con una gracia especial, la gracia de Dios sobrenatural, para identificarla, para no confundirnos. Por eso a veces nos repugna cuando alguien nos predica mal o desvía el anuncio de la palabra, ¿no?, hacia otros intereses, o nos parece que se está saliendo de la raya. Puede ser por dos cosas, puede ser por ignorancia nuestra también. Por eso tenemos que aprender a discernir y estar siempre ahí en el estudio, en mirar profundo. Por eso es que la palabra tiene una eficacia especial y única en la asamblea cristiana. Claro que la podemos leer y meditar, y debemos, y estudiarla en casa, en grupos de oración y de estudio, todo eso está muy bien. Pero nunca tiene una eficacia igual que cuando la proclamamos en la asamblea. Y el sentido de la fe nos dice sí. Y nuestro corazón resuena, en nuestro corazón resuena esa palabra. A eso es a lo que se
referían los fieles de Cafarnaúm cuando Jesús entró aquel día en la sinagoga y se asombraban. Que no perdamos nunca esa capacidad de asombrarnos ante la verdad de Dios y de su palabra. Queridos hermanos, vamos a proclamar todos unidos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, que desde el bautismo nos ha constituido como profetas en medio de los hombres, y pidámosle vivir la caridad evangélica en nuestra vida. Nuestra respuesta será: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu Santo fortalezca la fe de los cristianos y podamos dar testimonio de la redención, oremos. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia hable siempre en nombre de Dios y comunique al pueblo de Dios su misericordia, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Padre suscite nuevas vocaciones consagradas que vivan con entusiasmo y entrega su llamada, oremos. Escúchanos, Padre. Para que todas las embarazadas, en especial las que se encuentran dificultades, reciban la gracia de reconocer siempre la vida como un don, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor mire con amor a todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y transforme su situación, oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los que estén alejados de la Iglesia encuentren en sus vidas testigos fieles de Dios que los lleven hacia Él, oremos. Escúchanos, Padre. Para que los que celebramos nuestra fe en esta Eucaristía vivamos con ardor y caridad nuestra vocación cristiana, oremos. Escúchanos, Padre, por todos aquellos que sufren por ser profetas de Dios, por decir la verdad, por vivirla, por propagarla. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Señor Padre nuestro, tú que nos invitas a vivir la caridad hasta el extremo, atiende nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En estos momentos, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Totalidad a ti,
tengo nada más que dar. Tómame, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Todo mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres, San Juan Bosco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Romelia y Roberto, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Los fieles que aquel sábado escucharon a Jesús en Cafarnaúm descubrieron que Él enseñaba con autoridad.
con esa misma autoridad, en ese mismo espíritu, nos enseñó a orar. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
sigue sembrando en el mundo, el fruto será presente. No temas si nuestra fe, aunque tu voz se detiene, porque oímos del dolor y la voz de Dios nos duele. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Sigue cantando, profeta, cantos de vida de muerte. Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, ya nadie puede temerle, que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Oremos. Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. Los juanos esos están anunciando que los que deseen pueden traer los del año pasado u otros más viejos para que los convirtamos en ceniza, para el miércoles de ceniza. Han traído bastante. Hay otra cestica abajo vacía, así que se puede llenar también. ¿Cuándo empieza la semana, la cuaresma? El 17, ¿no? Miércoles 17. ¿Está ahí? 2 semanas y 3 días más. Ya. Hoy nombré a San Juan Bosco porque hoy es el día de San Juan Bosco. Patrono de la niñez, de la juventud. Un santo tan entregado a la educación,
educación total, integral de la fe. Caminaba por la cuerda floja para traer a los muchachos y llevarlos a Cristo. Santo Domingo Sabio, diríamos que fue su joya, ¿no? Ha habido muchos santos dedicados a la niñez. Les hablaba en la homilía de los escolapios, San José de Calasanz y todos los que han seguido en esas órdenes, masculina y femenina, ¿no? Escolapios, escolapias, dedicados. Todas las congregaciones u órdenes religiosas que originalmente fueron fundadas para enseñar, para la educación, normalmente fueron fundadas para la educación de los niños y niñas, niños o niñas o ambos, pobres, que eran los que no tenían acceso a un tipo de educación formal, aprender a leer y escribir, las ciencias, todo eso. Eso lo podían aprender los que tenían posibilidad de pagar algún maestro en su casa, cuando no existían las escuelas. Las primeras escuelas elementales, diríamos, porque las escuelas superiores estaban en los conventos, después de las universidades, pero las escuelas elementales surgieron para los niños y niñas pobres. Que no olvidemos eso nunca. Ese era el origen de la enseñanza de ese tipo y surgió en la iglesia con inquietudes de santos que vieron esa necesidad, sintieron la llamada de Dios y se dedicaron integralmente a ello. San Juan Bosco es un constante ejemplo de eso y hasta cierto punto está cercanito a nosotros, ¿no? De finales del siglo XIX, ahí mismo, al doblar de la esquina. Recuerden que el ABCD empezó, el que no recibió por correo porque antes no había cooperado con eso, está llamado por el obispo y por mí y al final por Cristo. 140 y pico personas en San Martín de Porres nada más. Aunque sea con $5 una vez al año, usted no puede cooperar. Uno. No, es muy poquito. Bueno, da 5. Es muy poquito, da 20. No hay ningún problema con eso. Pero todos debemos participar, es algo nuestro. Si no participamos en eso, porque no tenemos corazón, la verdad. Porque es un dinero muy bien empleado para los necesitados. Si no, léanse el brochure ese que está por ahí. Pídenselo a los ujieres y los sobres, los que no los tengan. Yo voy a seguir en esto, no se van a librar de mí tan fácilmente. Así que vamos a seguir insistiendo, porque si no, de todas formas la parroquia tiene que darlo. No, yo se lo doy a la parroquia, bueno, no se lo está dando a la parroquia, se lo está dando al obispo de todas maneras. La parroquia no tiene tanto como para sacar así. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.